le exijo a Noroña que dé la cara, que muestre cuánto dinero se llevó de los mexicanos y que compruebe. Y además le exijo que no vuelva a hacerlo. Y además le exijo a Sheinbaum que deje de justificar los lujos de Noroña en primera clase, que porque Noroña tiene las piernas más largas o tiene más estatura que ella. Y reto a Noroña desde aquí a que me dé la palabra, que deje esa cobardía, y reto a Noroña a que conteste todo el cuestionario que le envié, que diga Noroña cuánto dinero, que según él dice es un escándalo, cuánto dinero de los mexicanos usó para viajar como rey, para comer como rey, en un viaje ridículo que no tenía por qué hacer. Y con más razón, reto a Noroña a que se lo diga a los mexicanos de frente. Por lo pronto ya tenemos una respuesta a lo que yo les preguntaba en diciembre. ¿Dónde está el dinero de los mexicanos? Pues una parte está en los viajes de rey de Noroña. Bueno, pues resulta que el cobarde de Noroña me ha negado por segunda vez la palabra aquí en el Senado ante la petición que hice formal para que rinda cuentas de cómo está usando el dinero público, el dinero de nuestros impuestos en sus lujosos viajes. Esto es lo que yo pedí que tiene que aclarar Noroña, lo tiene que aclarar a todos los mexicanos. Aquí hay un acuse de recibo que significa que la mesa directiva ya lo recibió. Y ahorita yo estaba pidiendo la palabra como en la sesión pasada, y cada vez que la pido, desde que surgió el escándalo de los excesivos gastos de Noroña para ir a Francia, y además que no quiere rendir cuentas, que mantiene en secreto lo que gastó del dinero de los mexicanos, pues obviamente me niega la palabra. Y es muy importante que sepan, incluso los seguidores del senador Noroña, que Noroña no tiene derecho a usar los impuestos de los mexicanos en lujos, y menos tiene derecho a no informar, a negarse a informar cuánto dinero gastó y en qué lo gastó. Noroña salió ayer o antier con un cheque ridículo diciendo que con eso basta como explicación, pero no es de ninguna forma una explicación. Les voy a comentar todas las explicaciones que le debe Noroña a los mexicanos por hacer uso de su dinero. Tiene que explicarnos el monto total que le asignó el Senado de la República desglosado por rubros. ¿Cuánto costaron los boletos de avión, la clase de vuelo, la aerolínea utilizada y la justificación de por qué eligió esa aerolínea? Tiene que informar sobre el hospedaje, el nombre del hotel, el costo de cada noche de hotel, el total de noches que estuvo hospedado con el dinero de los mexicanos y justificar por qué eligió ese o esos hoteles. También sobre los viáticos que le dieron a Noroña, tiene que explicar, tiene que rendir cuentas sobre cuánto dinero diario le dieron del dinero de los mexicanos para ese viaje, y tiene que desglosar los gastos por alimentación, cuánto costó cada comida que tuvo el senador Noroña y cuánto costó el transporte local que utilizó. También tiene que informar el número y nombres de las personas que lo acompañaron en ese viaje. Tiene que informar y justificar qué cargos tienen esas personas que hicieron uso del dinero público. ¿Cuánto gastó cada integrante de su comitiva? Vuelos, hospedaje y viáticos.
También tiene que informar el transporte terrestre, renta de vehículos, taxis y combustible, los servicios adicionales, traductores, conferencias y materiales, los eventos sociales y reuniones paralelas que hayan implicado un gasto del dinero de los mexicanos, los gastos también erogados por alguna persona sin relación laboral en el Senado. Y además, todo esto que acabo de comentarles, que tiene que rendir cuentas Noroña, estoy exigiendo copia de las facturas, copia de los recibos y las órdenes de pago que acrediten los gastos que hizo Noroña. No nada más que informe, sino que tiene que demostrar en qué, cómo, cuándo y dónde fue a gastar el dinero de los mexicanos. No podemos permitir los mexicanos que un tipo como Noroña vaya a despilfarrar el dinero de los mexicanos en un viaje de lujo y además que se escude hipócritamente en que lo hace por trabajo, cuando claramente fue un viaje que no tuvo ningún sentido, que no tuvo ningún provecho para México. Fue un viaje para que él se paseara en Francia a todo lujo con los impuestos de los mexicanos. Los mexicanos no trabajan para pagar impuestos para que Noroña se ande paseando por el mundo y además en primeras clases, a todo lujo en todo lo que hace y además venga aquí a México, al Senado, a burlarse de los mexicanos diciéndoles que él no tiene por qué informar y diciéndoles que le fue muy bien en su viaje. Hay algo que notar y yo les pido a todos que pongan atención. Noroña declaró que si él dijera cuánto gastó, que se iba a hacer un escándalo. Ah, caray, ¿cuánto fue, Noroña? ¿Medio millón de pesos? ¿1 millón de pesos? ¿1,5 millones de pesos? ¿2 millones de pesos de los mexicanos? ¿Cuánto gastaste, Noroña, del dinero ajeno en tus privilegios, en tus lujos, en las exquisitas comidas, en el vuelo en primera clase? Todo eso que no puedes conseguir trabajando decentemente y que lo consigues por el cargo que tienes como senador. Y lo tengo que decir aquí afuera del Pleno, porque obviamente Noroña, cobardemente, no me permite hacerlo en la tribuna. ¿Por qué? Porque él sabe que está cometiendo un abuso y anda buscando cómo sacarle la vuelta a la rendición de cuentas. No hay medicinas en México, no hay citas en hospitales, hasta las banquetas, la infraestructura, las carreteras, las escuelas, hace falta dinero para todo, menos para que Noroña se dé vida de rey, de jeque, con el dinero de los mexicanos, haciendo turismo por el mundo, en reuniones de las que en México no obtiene absolutamente nada. Esto es un escándalo y le exijo a Noroña que dé la cara, que muestre cuánto dinero se llevó de los mexicanos y que compruebe. Y además le exijo que no vuelva a hacerlo. Ahorita está muy dolido porque va a participar en otra cuestión internacional a la que lo invitaron y va a participar vía remota, porque claro, trae la cola entre las patas. Y además le exijo a Sheinbaum que deje de justificar los lujos de Noroña en primera clase, que porque Noroña tiene las piernas más largas o tiene más estatura que ella. Señora Presidente, usted debería estar condenando el uso de privilegios y de dinero público para viajes de lujo de Noroña, en lugar de justificar a Noroña que porque es más alto que ella. Los mexicanos no
tienen por qué estar pagando los lujos, extravagancias y los ánimos y el hambre que tiene Noroña de ser tratado como un rey y de viajar a expensas del pueblo mexicano que con tanto trabajo está pagando impuestos. Ya basta, Noroña, y reto a Noroña desde aquí a que me dé la palabra, que deje esa cobardía, y reto a Noroña a que conteste todo el cuestionario que le envié, que diga Noroña cuánto dinero, que según él dice es un escándalo, cuánto dinero de los mexicanos usó para viajar como rey, para comer como rey, en un viaje ridículo que no tenía por qué hacer. Y con más razón, reto a Noroña a que se lo diga a los mexicanos de frente, que deje de engañar con su chequecito de, ¿qué? 30 y tantos mil pesos. Eso no es rendición de cuentas. Reto a Noroña que deje de esconderse como una rata aquí y como una rata allá en su oficina para no rendir cuentas del dinero que está usando. Por lo pronto ya tenemos una respuesta a lo que yo les preguntaba en diciembre. ¿Dónde está el dinero de los mexicanos? Pues una parte está en los viajes de rey de Noroña. Muchas gracias. Senadora, si nos permite, tenemos algunas preguntas de los compañeros. Sí. Le pregunta en primera instancia Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Sí, gracias. Senadora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted no es muy amante a viajar, o sea, me consta porque en los reportes no hay muchas actividad de usted en los viajes internacionales. Yo nunca he viajado con cargo al Senado. Exacto, pero lo que le quiero preguntar es, ¿usted ha conocido de alguno de sus compañeros en estas 3 legislaturas en las que ha estado, si les pagaban con cheque o todo esto siempre ha sido por transferencia electrónica para que el SAT pueda pues fijarse en los impuestos de los senadores, y en este caso pues fue en un cheque? Yo en lo personal jamás había visto que les dieran cheques, les daban transferencias, pero yo le quiero preguntar si usted ha sabido de alguno de sus compañeros, si en la 64 y 65 legislatura les llegaron a pagar con cheque algún viaje internacional. Eso por un lado. Y por el otro, senadora. Permíteme, lo ignoro, pero hay que recordar que el escándalo de Noroña es equiparable al viaje que hicieron la senadora Giovanna del PT y la senadora Sacil, que fueron creo que a Egipto. Raúl Paz. Y Raúl Paz fueron creo que a Egipto, y ni siquiera se presentaron en el evento que justificaba su viaje, y ellos tuvieron que regresar el dinero. Así que Noroña, regresa el dinero que te gastaste de los mexicanos en tu viaje de lujo. Regrésalo como lo tuvieron que regresar los senadores que fueron, por fortuna, no sé quién, pero los descubrieron haciendo turismo legislativo. De ese nivel. No nada más, Noroña, tienes que decir cuánto fue. No nada más tienes que comprobar. No nada más tienes que rendir cuentas. Tienes que regresar el dinero de los mexicanos a este Senado, porque no tienes derecho, Noroña, a darte esos lujos con el dinero de los mexicanos. Y lo digo aquí afuera porque Noroña, lo sostengo, es un cobarde que no quiere que se lo diga ya. Pero Noroña, tienes que regresar el dinero de los mexicanos como lo hicieron sus compañeros de bancada cuando andaban haciendo lo mismo, unos tranzas que toman dinero del Senado para irse a pasear por el mundo de lujo. Senadora, la segunda pregunta que le quiero hacer es, todo lo que usted está pidiendo, el Senado lo da a conocer cada 3 meses, cada trimestre, da a conocer eso en materia de viajes internacionales. Pero en el último reporte trimestral de gastos, este Senado ya con la 66 legislatura, ocultó más de 50 contratos que no hizo públicos, y le quisiera preguntar si no es también un llamado al secretario general administrativo del Senado para que en su primer reporte de viajes internacionales de este año no oculte los gastos reales que se han hecho, no solamente en el caso del presidente del Senado, sino de todos los que han viajado en este primer trimestre. No es a él. Es a Adán Augusto López. Adán Augusto López cree que los más de 4,000 millones de pesos que maneja en el Senado son de él
para repartirlos como le dé la gana. Adán Augusto López está tomando el presupuesto del Senado como si fuera suyo. Eso es un delito. Aquí está Adán Augusto López atrás de estas paredes. ¿Y saben qué hace? Le vale a todas luces. El dinero de los mexicanos lo utiliza para su beneficio, para el beneficio de sus consentidos, como la senadora Andrea Chávez, en forma ilegal por donde se le vea. Y en una impunidad increíble. Esto es un escándalo. Adán Augusto López tiene que rendir cuentas. Yo vuelvo a preguntar, Adán Augusto López, ¿dónde está el dinero de los mexicanos que llega al Senado para trabajar? Y que usted, señor López, y la senadora Andrea Chávez disponen de ello para lo que se les antoja, para vivir como reyes violando la ley. Esto es escandaloso. ¿Quién de los mexicanos quiere que le roben su dinero a través de impuestos? Este grupo criminal que está en el gobierno, estos criminales que están aquí en el Senado, para gastarlo en viajes en primera, en contratación de vuelos privados, en las grandes comidas que se dan. Para colmo lo hacen así porque son personas que no saben trabajar honestamente, y si no es a través del dinero público, a través de la política, pues no podrían. Yo exijo a Noroña que devuelva a los mexicanos el dinero que dispuso de los mexicanos para darse vida de rey. Y le exijo a Noroña que dé la cara, no en un videíto, no ahí encerrado cobardemente en un videíto diciéndole mentiras a la gente, que dé la cara y que deje de estarme prohibiendo el uso de la palabra porque tiene miedo de que lo exhiba. Y le advierto a Noroña, esto no se va a quedar así. No se va a quedar así, Noroña. No te vamos a permitir que sigas abusando y robándote el dinero de los impuestos porque a ti se te da la gana, Noroña, de viajar a todo lujo. Y también le advierto desde aquí a la presidenta Sheinbaum, no nada más defiende a Cuauhtémoc Blanco, también defiende que Noroña ande en primera clase y despilfarrando el dinero de los mexicanos. Ya basta. Muchas gracias. Finalmente, senadora, le pregunta Araceli Rivera del Financiero Televisión. Hola, senadora. Oiga, senadora, senadoras de la oposición comentaron a raíz de este viaje del presidente que la mesa directiva les había informado que no había dinero para viajar. Sin embargo, bueno, hay senadores de Morena que se van a Washington próximamente. También otra de las senadoras nos comentó que va a Dubái por asuntos de una cuestión de su comisión. Pero solamente hay dinero para los senadores de Morena o en sus bancadas como oposición también están saliendo a viajes por motivo de sus comisiones. No sé cómo, yo ignoro cómo se maneja eso porque ellos lo tienen en secreto, Morena lo maneja en secreto. Pero no me quiero desviar. Los de Morena cuando llegaron aquí al Senado, empezando por Citlali Hernández, descubrieron lo que era viajar con dinero ajeno, con el dinero de los mexicanos a todo lujo. Citlali Hernández viajó mucho, se la llevó haciendo turismo. Ya no es ni siquiera turismo legislativo, no tiene nada que ver. Nada más se van a pasear llenos de lujo con los impuestos de los mexicanos. Es un robo, así que emplazo a Noroña a que deje de ser un cobarde y un ratero, a que diga cuánto dinero fue, que lo compruebe, y lo emplazo a que regrese el dinero que se robó de los mexicanos para viajar a todo lujo.